Bien, saludos jóvenes. El presente instructivo trata la guía de implementación de clases abstractas y funciones virtuales en lenguaje de programación orientado a objetos. Hay una pequeña teoría que debemos tener en cuenta. Nuestro objetivo es desarrollar programas aplicando clases abstractas y funciones virtuales y evidentemente la herencia simple a nivel de clases base a clase derivada según diagrama de jerarquía. Entonces vamos a hacer hincapié en el uso de los diagramas de jerarquía, la implementación de clases abstractas, funciones virtuales, herencia, clase base y clase derivada. A nivel de proceso debemos tener en cuenta que los constructores de las clases derivadas, para este caso, un objeto de la clase derivada contiene todos los miembros de la clase base, por eso es derivada. Cuando se define un constructor para una clase derivada, se debe especificar un inicializador base, es decir, llamar al constructor de la clase base. Al declarar un objeto de la clase derivada, se debe ejecutar primero el constructor de la clase base y luego el de la clase derivada. El constructor de la clase derivada debe disponer de valores para sus propias variables y para el constructor de la clase base. En ese sentido, se puede dar por la herencia múltiple de clases base virtuales, ¿no? Una clase derivada puede heredar variables y funciones miembro de varias clases base. Por ejemplo, bajo la siguiente anotación, ¿no? Clase encargado, ventas, public encargado, public vendedor, deriva de dos clases, encargado y vendedor, por ejemplo. Entonces hay una herencia múltiple en ese caso. Una clase base no puede figurar directamente más de una vez en la definición de una clase derivada. Sin embargo, indirectamente, una clase puede ser clase base más de una vez de una clase derivada. Para evitar ambigüedades de la clase base, se debe declarar la clase base como virtual, por ejemplo, de esta manera: clase contratada public virtual empleado, o declarando métodos virtuales directamente en la clase. Si el constructor de la clase virtual empleado siempre se llama antes el constructor de las clases base no virtuales, por ejemplo, encargado subcontratados. Conversiones, asignaciones entre objetos y clase base y clases derivadas. Es posible en las clases objeto ir de lo más particular a lo más general, aunque se puede perder información, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo dentro de mi jerarquía declarado varios objetos, por ejemplo, de la clase empleado un objeto, de la clase encargado otro objeto, BJI, de la clase subcontratada otro objeto, BJ sub, de la clase vendedor otro objeto, BJB. Dice, es posible asignar de acuerdo a la jerarquía, ¿no? De mayor jerarquía, por ejemplo, en este caso empleado, puede tomar a encargado, encargado puede tomar a vendedor, porque esa es la jerarquía que se está definiendo. De igual manera se puede convertir un puntero de una clase derivada a un puntero de una clase base. Un puntero de la clase base puede almacenar la dirección de un objeto de cualquiera de las clases derivadas. Y esto es correcto, ¿no? La compatibilidad en este caso es de acuerdo a la jerarquía. Por ejemplo, vendedor o BJB encargado, una variable puntero, y OBJ vendedor invoca al método calcular pago, y el puntero también puede invocar al método calcular pago, ¿no? En este caso, solo que en este caso se lo invoca como un puntero. A una función que espera un puntero a una clase base se le puede pasar un puntero de una clase derivada. De acuerdo a lo anterior, una lista o array de objetos de distintas clases puede tratarse con la interfaz, es decir, con las funciones miembros virtuales de una clase base. Es decir, nosotros podemos construir interfaces con funciones virtuales, ¿no? Interfaz, no estoy hablando de un pantallazo, estoy hablando simplemente de métodos que van a permitir hacernos el nexo. Y estos métodos son puestos a partir de métodos virtuales o funciones miembros virtuales. Este tratamiento es genérico, pues no tiene en cuenta las peculiaridades de las clases derivadas, como por ejemplo si usa un puntero a una clase base como un objeto de una clase derivada. Se usa una función de la clase base. Este tratamiento personalizado con punteros genéricos se facilita con el polimorfismo. Polimorfismos y funciones virtuales. Son funciones con el mismo nombre, las funciones virtuales, y diferente emisión, y actúan sobre objetos distintos según la jerarquía de clases. Es decir, esas funciones virtuales que se definen en la clase abstracta
van a redefinirse en las clases derivadas según su necesidad y al momento de invocarse según el objeto que se declare la clase, va a invocar pues a ese método. A eso se refiere. Entonces aquí, por ejemplo, se está refiriendo a la estructura de empleado, ¿no? La jerarquía de empleado, administrativo, en fin. Con funciones virtuales es posible que el programa añada clases a la jerarquía sin necesidad de recompilar todo, ¿no? Las funciones, aquí vienen el polimorfismo y funciones virtuales, algo que tengo que remarcar. En C++, la llamada a una función no virtual determinada se establece en el momento de compilación, cuando la función es no virtual. En cambio, cuando usamos funciones virtuales, la llamada a la función se termina en tiempo de ejecución, o sea, hay una vinculación dinámico tardía. En el caso anterior, lo normal es una vinculación estática temprana cuando no usamos funciones virtuales o métodos virtuales. Y esto de que es una vinculación dinámica tardía, pues no se sabe a qué tipo de objeto apuntará. Por otro lado, las funciones virtuales puras, una función virtual debe ser definida en la clase base de la jerarquía, ¿no? Que es la clase más abstracta, más genérica, aunque no se vaya a usar nunca, ¿eh? Normalmente las clases genéricas o abstractas no son pues instanciables directamente, ¿no? La sintaxis de la función virtual pura podría ser de esta manera. Virtual, por ejemplo, el tipo de dato cartón, calcular pago con 0, es decir, una función virtual pura. No hay... Las clases abstractas, un hincapié, son aquellas clases que declaran funciones virtuales puras, pues no tienen objetos concretos de esa clase, ¿no? Por ser pues clases genéricas, no van a definir objetos. De igual manera, las funciones virtuales puras es habitual usar jerarquías de clases en las que las clases superiores son clases abstractas, que definen funciones virtuales puras, que las clases derivadas van a redefinir, ¿no? Es lo que indicamos, del modo adecuado. Y si hubiera varias definiciones de varias clases abstractas, evidentemente ya se puede hablar de interfaces, ¿no? Para hacer diferentes, digamos, procesos. El constructor de la clase base se llama antes que el de la clase derivada. Los destructores se llaman en orden opuesto a los constructores. Es posible declarar el destructor como virtual para casos especiales. Realmente no hay constructores virtuales, ¿no? Porque no es instanciable. Aquí tenemos un ejemplo colocando la clase persona como clase inicial y a partir de él van a ser la clase empleado, ¿no? Y las demás clases subcontratado, vendedor, encargado, en fin, ¿no? Entonces estamos agregando una clase mucho más genérica de empleado, que es la clase persona. Y esa clase persona va a constituirse en clase abstracta porque va a definir, aquí tenemos la clase persona, va a definir métodos virtuales, ¿no? Virtual void, eran dos métodos virtuales, automáticamente definen que esta es una función abstracta, no, perdón, una clase abstracta, ¿no? Con métodos virtuales. Y a partir de ahí se empieza a definir, ¿no? Por ejemplo, cliente, public, persona, ¿no? Es decir, va a ser una clase derivada de persona y persona evidentemente es una clase abstracta con métodos virtuales que no tienen ninguna implementación realmente, ¿no? Objetiva, ¿no? El constructor persona es un constructor por defecto que simplemente inicializa con blancos, en este caso, sus datos. En cambio, la clase cliente debe implementar, ¿no? Sus métodos ingresar y listar, que serían los métodos virtuales, ¿no es cierto? Esos métodos virtuales que está redefiniéndolos, ¿no? en su clase, ¿no? Vuelve a tomar el mismo nombre, pero su origen son métodos virtuales de interfaz, se puede decir, métodos para interfaz. Y lo mismo sucede pues con los demás, la clase empleado con herencia de persona, de igual suerte, ¿no? Hace lo mismo, ¿no? Va a implementar sus métodos según su necesidad. Y como podemos ver, está tomando incluso los datos, obviamente, de la clase abstracta, ¿no? La clase abstracta, ¿no? Como estamos viendo, tiene dos datos, ¿no? Nombre y DNI. Y todas las clases
subderivadas lo pueden utilizar tranquilamente sin mayores problemas. Bien, quiero que analicen y ejecuten este programa y lo experimenten, para la aplicación se les va a dejar más adelante. Muchas gracias.